Buenas tardes, qué bueno estar en la casa del Señor, amén. Amén. Bueno, gracias al Señor que nos permite estar una vez más aquí entre semana, el día miércoles. Gloria al Señor por los que pudimos llegar. Y bueno, sin duda nos vamos a gozar, vamos a cantarle fuerte al Señor, vamos a escuchar su palabra. El hermano Patrick va a traer la enseñanza en esta noche. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por hermanos que quieren trabajar para la obra del Señor. Y bueno, gracias al Señor por eso. Estamos aquí porque amamos al Señor y le queremos glorificar. Y bueno, gracias al Señor que pudimos llegar. Le voy a invitar que nos pongamos de pie. Vamos a leer un versículo y luego le vamos a pedir a Fidel que nos dirija con una oración. En esta tarde vamos a leer el Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Vamos a leer estos hermosos versículos para la honra y gloria del Señor. Y también, hermanos, ponga atención lo que dice este versículo. Una linda promesa de parte de nuestro Señor. Y bueno, gracias al Señor que Él nos da seguridad de salvación. Una vez que aceptamos a nuestro Señor es de una vez y para siempre. Y gloria al Señor por eso. Vamos a leerlo, hermanos. Yo lo voy a leer primero solo y luego lo leemos todos juntos. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Amén. Vamos a leerlo una vez más. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido hermano, nada nos puede separar del Señor. Una vez que le aceptamos es para siempre. No lo digo yo, no lo dice el pastor, no lo dice nuestra iglesia, lo dice su palabra. Amén, hermanos. Su palabra dice que una vez que le aceptamos en nuestro corazón, nada nos puede separar del Señor. Nada, ni lo profundo, ni lo alto, nada nos puede separar del Señor. Vamos a orar. Amén, sí, Señor. Gloria a Dios, sí, Señor. Amén, sí, Señor. Amén, sí, Señor. Amén, sí, Señor. Amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos aquí tienen gozo? Amén, qué bueno. Vamos a cantar de ese gozo. Quiero que canten fuerte, ¿ok? Con esta canción. Grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y en su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo
gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí, paz divina en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Amén. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Amén. Buen trabajo, pueden tomar asiento en este momento. Vamos a Hermoso canto para la honra y gloria del Señor. Y vamos a pasar, hermanos, a las peticiones. Vamos a pasar a las peticiones. Si alguien tiene alguna petición especial o algún agradecimiento, pedimos que levante su mano, por favor. Y también, hermanos, quiero dar gracias porque el domingo tuvimos un buen servicio. Y gracias al Señor que tuvimos mucha gente el domingo también. El Señor está tocando los corazones. Y bueno, todo por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Le vamos a dar tiempo a la hermana Mari. Amén. 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 Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Vamos a estar orando para que todo le salga bien, que pueda llegar con esa ven para allá. Sí. Hermano, por favor. Con el COVID. Claro que sí, claro que sí. ¿Nos puede dar su nombre? Miguel, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna petición? Patrick. Amén. Claro que sí, hermano, vamos a estar orando por ella. También pido por un joven, que es compañero de ahí del soccer, Junior, perdón, Adrián le decimos Junior, también probable va a tener una cirugía en su hombro, entonces pido oración por él, un joven, tenemos poco de conocerlo, pero hemos tenido ahí buena amistad con él, pido por él también. Junior, Adrián. Dijo que probable el viernes lo iban a operar, iba a tener una cirugía. ¿Alguien más? ¿Alguien más, hermanos? Ujú. Amén, así es, hermano. Claro que sí. Vamos a estar orando por ella y por también la gente que no conoce del Señor. Sí, que el Señor toque sus corazones. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? ¿Alguna petición especial? Oh, perdón, hermano. por nuestro pastor Jeff y también pues el pastor de música Zach que tienen el virus. Ujú. Entonces por
Ujú. pero oren por ellos, Ok. que salgan todo bien. Ya. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Vamos a estar hablando por el pastor Jeff y el pastor de música. Que el Señor les ayude, que pasen a pronto por esa situación del virus. Que el Señor les ayude. Y sabe, hermano, que bien importante seguir con las reglas. Hemos escuchado que a la mayoría de las personas no les llega el virus tan fuerte, tan pesado, pero como quiera seguimos con las mismas reglas. Usar nuestra mascarilla cuando salimos. Recuerde también usar el hand sanitizer para las manos. Ahí están en aquel lugar, y por acá creo que tenemos otro, acá está otro. Bien importante, hermanos, guardar la distancia, 6 pies de distancia. Sigamos apoyando esto, hermano, por favor. ¿Alguien más, hermanos? ¿Una persona más? ¿Dolor? Vivian y Junior. Oh, ok. ¿Automovilístico? Y también, ahora que me acuerdo, vamos a estar orando por Eric. Él es un amigo de nosotros, está delicado de salud. Pido que estemos orando por. Él vino aquí a nuestra iglesia un tiempo, hace un par de años, yo creo, más o menos. eh, y ahorita está delicado de salud, pido oración por él. ¿Alguien más, hermanos? ¿Hermana? Amén. Ujú. Ujú. ¿Silvia? Oh, Cintia, perdón. ¿Alguien más levantó la mano? Ujú. ¿Hermana? ¿Hermana Esmeralda por su hija? Lisbeth. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de rodilla. ¿Este micrófono tiene volumen? Sí. Para ponerme de rodilla. Ok. Vamos a ponernos de rodillas, hermanos, para orar por estas peticiones. Padre bendito que está en los cielos, gracias, Señor, por estar aquí en su casa de oración. Le damos muchas las gracias, Señor, una vez más por ser tan bueno con nosotros, por su cuidado. Padre bendito, tenemos, Señor, muchas peticiones, Señor. Usted las conoce, Señor, y confiamos, Señor, que usted, Señor, las va a contestar, Señor, de acuerdo a su voluntad. Padre bendito, para nosotros son muchas, Señor. Quizá yo no me acuerdo de todas, Señor, pero usted las conoce. Y Padre bendito, su grandeza, Señor, es grande. Y Padre bendito, usted dice en su palabra, Señor, que usted sabe, Señor, cuando se nos cae un pelo de nuestra cabeza. Y que usted, Señor, sabe de las estrellas, Señor. Y Padre bendito, su grandeza, Señor, es grande, que sabemos, Señor, que usted ha escuchado estas peticiones de parte de nuestros hermanos. Le pedimos, Señor, que usted sea con cada una de ellas. Y Padre bendito, le pedimos, Señor, que nos perdone, Señor, nuestras faltas y nuestros pecados. Y Padre bendito, le fallamos, Señor. Perdónenos, por favor, Señor. Tenga, Señor, misericordia de su pueblo.
Y Padre bendito, ayúdenos, Señor, a entender su santidad, Señor. Ayúdenos, Señor, a crecer espiritualmente. Y Padre bendito, que cada vez, Señor, podamos consagrar más nuestra vida a usted, Señor. Fuera de usted, Señor, no hay nada bueno. Padre bendito, nos ponemos en sus manos, Señor. Le pedimos, Señor, por el papá, Señor, de la hermana Mari, que usted, Señor, sea con él, que le ayude, Señor, a que todo eso, que esos trámites que él va a hacer, que sea usted con él, Señor, y gracias, Señor, por él y su familia, Señor, que están predicando su palabra allá en Centroamérica. Cuídele, Señor, bendígale. También, Señor, le pedimos, Señor, por el hermano de Filomeno, Señor, que usted, Señor, sea con él. Y Padre bendito, hay gente, Señor, que tiene este virus, Señor, del COVID. Le pedimos, Señor, que usted sea con cada uno de ellos y que usted los sane, Señor, y que usted los cuide, Señor. Y Padre bendito, que no pase nada, Señor, que no pase nada, Señor, en sus cuerpos. Cuídelos, bendígalos. También, Señor, le pedimos, Señor, por la esposa del amigo de Patrick, que usted, Señor, tenga cuidado de ella, Señor, que usted la bendiga, Señor, y que la sane. Igualmente, Señor, le pedimos por Junior, Señor, por Adrián, que usted, Señor, lo cuide en esa cirugía que va a tener, Señor. Cuídelo, Señor, bendígalo a él y a su familia, Señor. Y también, Señor, que usted, Señor, ponga ese tiempo, Señor, para que podamos hablar con esa familia, Señor, del Evangelio, y cuídelo, Señor, los ponemos en sus manos. También, Señor, igualmente le pedimos por la cuñada del hermano Héctor, que usted, Señor, toque ese corazón, Señor. Padre bendito, que ella, Señor, le pueda aceptar, Señor, como su único y suficiente Salvador. Y por todo aquel, Señor, que no le conoce, Señor, que aún no le conoce, que pronto, Señor, le puedan conocer. Padre bendito, en este mundo, Señor, no nos espera nada bueno. Este mundo, Señor, cada vez va a ir de mal en peor, Señor. Le pedimos, Señor, que usted, Señor, nos ayude a acercarnos a usted. Y le seguimos, Señor, pidiendo por nuestro pastor Jeff, por el pastor Zachary, que usted, Señor, los cuide. Y Padre bendito, también, Señor, le pedimos por Eric. Le pedimos que usted lo cuide, Señor, y que usted, Señor, tenga misericordia de él, Señor. Ya tiene mucho tiempo en esa cama, Señor. Bendígalo, Señor, cuídelo, Señor, dele su alivio. Lo ponemos en sus manos. Y Padre bendito, le pedimos, Señor, también que usted, Señor, cuide a los papás del hermano Emilio, y también, Señor, que cuide a Lisbeth, Señor. Padre bendito, le pedimos, Señor, que usted, Señor, escuche estas peticiones, Señor, y que las conteste de acuerdo a su voluntad. Y Padre bendito, que le pedimos, Señor, que nos ayude a seguir adelante en su camino, y que nos dé, Señor, ese amor, Señor, para leer de su palabra, ese amor, Señor, para hablar más con usted, Señor, orar más con usted. Y Padre bendito, como decía el mensaje del domingo, Señor, que seamos fieles a usted, Señor, que le sirvamos, Señor, de todo nuestro corazón, y que sigamos adelante en su camino. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén. Amén. Vamos a ir ponernos de pie. Vamos a seguir cantando esta última canción que nuestro hermano Patrick nos pidió que cantemos otra vez. Me encanta esta canción. Espero que ya la conocen y que canten fuerte. Amén. Alabaré a mi Señor.
Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, y en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Canten. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, y en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Amén, alabaré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Amén. Buen trabajo. Pueden tomar asiento en este momento. Dijo el hermano Luis, hoy tenemos a alguien muy especial que muchos ya conocen, ¿verdad? Muy famoso. No. Nuestro hermano Patrick, que como hemos mencionado anteriormente, trabaja aquí, ya está en el colegio de Biblia y está estudiando para hacer algo. Y no sabemos exactamente qué, pero algo y que Dios lo va a estar usando. Puede ser pastor, puede ser misionero, puede ser lo que sea, ¿verdad? Pero él quiere que Dios lo use y gracias a Dios por eso está haciendo ahí la Biblia. Entonces ahí vamos a tener el hermano en este momento para predicar por nosotros. Tenía miedo que no iban a llegar, hermanos, no voy a mentir, tenía miedo que no iban a llegar hoy ustedes, pero gracias por estar aquí, hermanos. Le vamos a dar un aplauso para el hermano Patrick en este momento. Sin duda que representa un desafío pararme en el púlpito hoy miércoles después de que Alan predicó un tremendo sermón el domingo.
De verdad que representa un desafío tremendo. Bromeábamos después del culto con mi mamá. Me dice ella que el pastor Jeff predicó un sermón cargado de verdad también, y me dice, puse el Facebook Live para ver lo que Alan estaba predicando, y Alan también estaba predicando la verdad de Dios. Quiero que vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, Hechos capítulo 2. Antes de que comencemos, como el hermano Alan ya dijo, acabo de empezar hace 2 semanas en el Instituto Bíblico. Nos visita aquí haciendo su servicio con nosotros el hermano Jonathan Cribb. Y vamos a estar en Hechos capítulo 2 el día de hoy. Hechos capítulo 2, y vamos a estar en los versículos 33 al 42. Vamos a empezar rápido porque la hermana Mari me dijo que habíamos que terminar rápido. Te tiene ganas de ir al Bojangles después del culto. Ok. Antes de empezar a leer el texto, voy a darles un poco de contexto. El contexto nos lleva aproximadamente al año 33 de nuestro tiempo, como conocemos, y la historia acaba de partirse en 2 mitades en el Monte Calvario. Los apóstoles están a la espera de aquel quien su maestro prometió sería el Consolador mientras Jesús regresaba, aquel quien es la promesa y las arras que nos aseguran un sello inquebrantable que dice que somos propiedad de uno que es más grande que todos. De repente, imaginen la escena, están todos los apóstoles reunidos en el aposento alto esperando por el Consolador. De repente un estruendo como ningún otro que hayan escuchado y una ráfaga de viento inundaron la casa donde estaban hospedados. Y sí, hermanos, por si alguno lo duda, el Espíritu Santo había llegado. El maestro de la verdad fue fiel a su palabra. El Espíritu Santo acaba de derramarse en aquel aposento alto, y aquellos que esperaban unánimes recibían dones como lenguas como dones, lenguajes por aquello de la interpretación correcta de la Biblia. Gentes de muchísimos lugares quedaron atónitos de que judíos comunes y corrientes pudieran hacerse entender en lenguajes que para ellos pudiese haber sido imposible hacerlo antes de que este milagro ocurriera. Los invito a notar el contraste que existe en lo que pasó en la Torre de Babel, donde el humanismo levantó su puño firme frente al rostro de Dios, buscando edificar hasta alcanzar el cielo para compararse con el Creador. En Babel, polvo que ha de volver a polvo, intentó compararse al dador de la vida. Intentó compararse con el que tiene el poder para destruir el alma y el cuerpo en el Hades. Dios tenía el derecho de borrar la humanidad en Babel, pero optó por su misericordia. Y en lugar de consumir a los habitantes de aquel lugar, optó por confundir los lenguajes para que la humanidad fuera dispersada, se alejara de la ridícula idea de querer ser como Dios. Pero en este pasaje Dios está haciendo todo lo contrario, y sin Babel, como juicio a la humanidad rebelde, Dios confundió las lenguas. En Pentecostés, por su gracia, unificaba el entendimiento de todos, dando a los discípulos que hablasen diferentes idiomas como señal para que fuese creído el mensaje del Evangelio. Hermanos, han pasado aproximadamente 2000 años y hoy en todo el mundo se predica el Evangelio. Todo el mundo sabe que el Espíritu Santo está con nosotros, pero todo empezó en este momento. El sector pensante de la multitud en este pasaje, se admiraba del maravilloso milagro que estaba pasando, mientras que aquellos cegados espiritualmente se burlaban. Esto lo pueden ver de los versículos 1 al 32 en sus Biblias. Desde ese tiempo hasta nuestros días, la naturaleza humana es la misma. El contraste entre las dos simientes antagónicas es diferente. Los que nos maravillamos de las cosas sagradas porque hemos recibido un corazón nuevo, y los que se burlan de ellas. Los que tenemos el sello de Dios y aquellos que están esclavizados por Satanás. Ciegos a tal punto que cuando la tercera persona de la Trinidad apareció en escena, ellos se mofaron de lo que veían. Quizás porque ellos no entendían lo que estaban pasando, o quizás por la simple naturaleza caída del ser humano. Esa naturaleza que hace que desde que nacemos nos inclinemos a buscar el mal. Pero Pedro, el mismo Pedro que era indocto, que no tenía letras, que muchas veces no entendía lo que Jesús estaba diciendo. Pedro, el que negó a Jesús, ese mismo ser humano sencillo como tú y como yo, él se levantó y presentó su primera apología del Evangelio. Una de las más poderosas, para mí, una de las más poderosas y hermosas prédicas del Evangelio.
del testimonio de Cristo. Argumentó frente a aquella multitud que lo que veían era algo que ellos como judíos conocían y que no solo conocían, sino que esperaban. Aquello que fue escrito por el profeta Joel, el Espíritu de Dios derramándose, acababa de encontrar su momento en la historia. Estaba siendo presentado frente a ellos en aquel momento. Aquello de los prodigios y de las maravillas, aquella maravillosa promesa de que el que invocara el nombre del Señor sería salvo, estaba sucediendo allí mismo, frente a la mirada atónita de unos y la burla de otros. Escuchad estas palabras, decía Pedro, en lo que se preparaba para presentar el testimonio de testimonios, el testimonio de aquel ser supremo que existió desde la eternidad, aquel que por amor a su creación se vistió de piel en la persona de su Hijo y bajó a este mundo caído para pagar por algo que tú y yo teníamos que pagar. Confirmado como el Mesías en la carne por señales y prodigios, Jesús de Nazaret, el hombre clavado en tu cruz y en la mía, el hombre que murió tu muerte y la mía, el hombre que demostró a la muerte que su aguijón no es tan poderoso para retenerle, porque siendo completamente hombre, también es completamente Dios, es el origen de la vida misma y es imposible que el Hades pudiera prevalecer en su contra. Hermanos, de nuestros muertos podemos decir que sus sepulcros están con nosotros y que sus restos descansan en ellos, porque ciertamente se dijo lo mismo del rey David, pero el sepulcro de Jesucristo está vacío, sus restos no descansan en él. Él ha sido exaltado y está ahora mismo a la diestra del Padre, mientras el Espíritu de la promesa habita en todos y cada uno de los que hemos creído en el testimonio. Si me acompañan y se ponen de pie para prestar honor a la palabra de Dios, vamos a empezar a leer en el verso 33. Vamos a leer en el verso 33, dice la palabra de Dios: así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto se refiere al Espíritu Santo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el verso 42 dice: y si perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Dios, gracias por la oportunidad de pararme frente a tu pueblo aún sabiendo que no soy digno, Señor, de presentar tu palabra porque soy pecador. Pero gracias, Señor, porque tu Hijo me ha reconciliado contigo, porque te ha placido, Señor, sacarme del mundo y traerme a formar parte de tu familia. Gracias, Señor, por encomendarme, Señor Padre, la exposición de tu palabra en esta noche. Te pido que tu Santo Espíritu sea hablando a través de mí y usándome, Señor, y que no sea mi opinión, Padre, sino tu sagrada palabra. En el nombre de Cristo te pido esto, amén. Primero que nada, quiero dirigir la atención a nuestros puntos de esta noche. En primer lugar, tenemos quiénes son los enemigos de Cristo, como vemos en el verso 35. Dice: hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos a ver quiénes son los enemigos de Cristo. Vamos a ver la invitación al arrepentimiento que hace Pedro, como vemos en el verso 38, que dice Pedro: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Y vamos a ver el resultado de presentar el verdadero evangelio. El resultado de presentar el verdadero evangelio. Vamos en primera instancia en el verso 35, la aterradora pero hermosa promesa que hay. Digo aterradora porque debe ser terrible para Satanás y sus demonios escuchar de que va a llegar el momento en el que Jesús va a tener sus enemigos como estrado de sus pies. Pero quienes somos de Dios ciertamente, para quienes somos de Dios ciertamente esta promesa es esperanzadora. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, ¿quiénes son los enemigos de Dios y cuál es su destino? Pienso en el dolor de Jesucristo y pienso en la obediencia de su padecer en el Calvario.
Pienso en aquella generación que le crucificó. Y pienso también que nuestra generación no es diferente a la generación que le crucificó. Ofrecemos a Cristo y el mundo y las religiones falsas deciden hacernos la guerra. Tampoco nuestra generación es diferente a la de Noé. Les ofrecemos a Cristo como arca de salvación y se burlan de nosotros. El humanismo se ha apoderado tanto de nosotros y este siglo deja en ridículo a la antigua Babilonia. Sodoma y Gomorra se sonrojarían al ver las atrocidades que se dan en nuestra época. Los asesinatos de bebés son celebrados como gran hazaña. Nosotros no somos diferentes a las generaciones que ofrecían sacrificios a Moloch. Hay distorsión en las familias, hay movimientos satánicos que buscan legalizar la pedofilia. Nuestra generación no es diferente a aquellas que han recibido el juicio de Dios y ojalá Dios regresara el día de hoy y nos diera el castigo que merecemos porque lo merecemos. Esto no es problema de culturas, esto no es problema de color de piel, esto no es problema de género, esto no es problema de edad. El ser humano es enemigo de Dios por naturaleza. Y de aquellos que crucificaron a Jesús, Pedro ya decía, sed salvos de esa generación maligna. Nosotros conocemos la verdad, estamos llamados a hacer la misma advertencia a aquellos quienes ahora mismo son enemigos de Dios. Es fácil mirar afuera de casa e identificar a los enemigos de Dios. Vemos partidos políticos, causas humanitarias que al final solo son un plan del diablo para confundir a las masas. Quienes controlan los medios de comunicación, quienes controlan la música, el entretenimiento, las universidades, el sistema de educación entero. Este mismo sistema de educación que está forzando a los niños a que se burlen de lo santo, de lo sagrado, y está forzándolos a creer en lo profano como su motivo por el cual adorar. Es fácil mirar afuera e identificar a estas personas como enemigos de Dios porque lo son. Nosotros debemos orar para que Dios cambie las personas, los corazones de estas personas que están en posiciones de poder. Me pongo a pensar en mi país Honduras, sumergido en la pobreza y en la miseria, y sé que ciertamente no es culpa de Dios. Por ello oro por nuestros líderes para que vengan a Cristo, porque solo en Cristo un líder es capaz de dirigir a una nación de manera justa. Veo afuera a los enemigos de Dios y es fácil identificarlos. Es muy fácil identificarlos. Pero aparte de identificarlos, los veo y me duelo por la situación de ver el daño que están haciendo. Es muy fácil ver afuera, pero es difícil ver adentro. Y imaginarme que siquiera haya la mínima probabilidad de que alguno de los que estamos hoy aquí no seamos hijos de Dios, sino que seamos enemigos de Dios. Porque se escucha decir en las congregaciones todo el tiempo, el hecho de que vengas a la iglesia no significa que seas cristiano. El hecho de que tengas 10 años, 30 años, el hecho de que hagas buenas obras no significa que eres salvo. Y me preocupa mucho que exista la posibilidad de que haya alguien entre nosotros que viva en rebelión. Me llena de espanto siquiera pensar lo desgarrador que será el final de quienes caigan en las manos del Dios vivo. Hermanos, un enemigo de Dios es toda persona que se niega a rendirse ante Cristo. Y esto no solo incluye a los que abiertamente profesan ateísmo o a los que abiertamente levantan su puño enfrente del rostro de Dios. Esto incluye también a las personas que están dentro de la iglesia pero que son ateos en la práctica. Lo digo de nuevo. Esto incluye a las personas que están dentro de la iglesia y son ateos en la práctica. Porque de lunes a viernes, de lunes a sábado viven peor que un mundano y el domingo se presentan a la iglesia con su traje de puritano, con su traje de mártir. Y sus vidas y su relación con Dios no son correctas. Costijín, sobrino de uno de los magnates del Evangelio de la Prosperidad, al darse cuenta de lo perverso que este movimiento es para la humanidad, decidió abiertamente denunciar lo que su tío Benny Hinn estaba haciendo. Abiertamente denunciar que en efecto Benny Hinn, yo creo que todos lo conocemos aquí, es alguien que está en el ministerio por fines de lucro. Costijín decidió apartarse de su tío Benny, lo publicó
Y desde que Él lo hizo, desde que Él decidió hacer esto, Dios lo ha honrado de una manera tremenda y su ministerio se ha ensanchado y muchos han encontrado el conocimiento de Cristo a través de Él. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué menciono a Costin? Por la sencilla razón de que creo que el movimiento de la prosperidad, el movimiento de la salud, del dinero y del amor, como le quieran llamar ellos, es uno de los instrumentos más grandes que Satanás está utilizando en contra de nosotros. No todas las religiones que profesen a Cristo son hijos de Dios. No todas. Hay religiones allá afuera que se llaman, que se hacen ver como cristocéntricas, que se hacen ver como iglesias bíblicas, pero que en realidad están en una rebelión declarada en contra de Dios porque están predicando a un Cristo tergiversado, a un Cristo que no es el Cristo de los evangelios que nosotros conocemos. Hermanos, los enemigos de Dios son aquellos que se rehúsan a rendirse ante Dios. Están en camino a la condenación eterna. Su destino es ser aplastados por el Hijo en el día de su advenimiento. Hermanos, la verdad no es relativa. Hay una sola verdad absoluta y la verdad es que en el principio era el Verbo, de que el Verbo era el Dios, de que Dios se hizo carne en el Hijo, de que el Hijo murió y resucitó y que ahora está a la diestra del Padre esperando pacientemente a que llegue el día en el que sus enemigos estarán debajo de sus pies de una vez y para siempre. Los humanos somos rebeldes, enemistados en contra de Dios y solamente somos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Ahora que sabemos quiénes son los enemigos de Dios, podemos ver el llamado al arrepentimiento que hace Pedro. Hermanos, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. El infierno y la muerte es un lugar preparado para Satanás, no para la creación, no para los seres humanos. Los seres humanos hemos decidido en el ejercicio de nuestra voluntad libre, de nuestro libre albedrío, optar a tomar y a apropiarnos del infierno como si fuera nuestro. Todos los hombres tenemos este derecho a elegir una eternidad con Dios o una eternidad sin Él. Por esta razón Pedro hace un llamado al arrepentimiento para que todo el que quiere venir, que venga. Pedro les dice: hombres, dejen a un lado su enemistad con Dios, sean reconciliados con Dios Padre en el Hijo. Nadie que venga a Cristo va a ser rechazado, no importa tu situación actual. No importa tu pasado, no importa nada de lo que hayas hecho que te haya marcado de por vida, a tal punto de que todavía cargues con las consecuencias de estos errores que cometiste en el pasado. No importa nada de eso. Dios te recibirá de cualquier modo. La clave para venir a Dios es la primera palabra que Pedro utilizó después que dijo: ¿qué haremos? Después que la multitud dijo: ¿qué haremos? Pedro dijo: arrepentíos. Arrepentíos. En el verso 37 la Biblia dice que estos hombres se compungieron de corazón y esto fue lo que los movió a preguntarse que qué harían. Si ves, el arrepentimiento no es algo superficial. El verdadero arrepentimiento nace y florece en el corazón de Dios, florece en el corazón de aquellos que han sido expuestos al Evangelio y que han decidido por fe poner su confianza en Cristo como Salvador. Van a estar son los que han decidido si van a estar en esta guerra cósmica al lado de aquel que ya venció, porque sabemos que Dios ya venció. Dios conoce el tiempo, Él ya nos dijo que Él ya venció, Él está fuera del tiempo, nosotros vamos en el tiempo en línea recta, Él está fuera del tiempo, no es afectado. Vamos a decidir entonces si estar en el equipo que ya venció o si estar en el equipo que ya perdió. Son las personas, las verdaderas personas que vienen al arrepentimiento, son las que han decidido dar la espalda al pecado para seguir a su majestad, Cristo Jesús. Hermanos, si en algún momento pensé que arrepentirme era llorar un momento en la iglesia y regresar a casa más perverso de lo que era, estaba equivocado. La frase "se compungieron de corazón" significa que el corazón de estos hombres fue perforado de una manera violenta, pero para ello algo poderoso tuvo que impactarlos de manera directa con tal fuerza que fue posible derrumbar cualquier fortaleza establecida en el intelecto de estos hombres. La predicación y el llamado de Pedro fue lo que les impactó. Pero el llamado de Pedro no lo hizo en sus propias fuerzas. Porque nosotros no tenemos el poder para que nadie se convierta. Muchas veces pecamos porque queremos hacer que toda nuestra familia se convierta, y hay familiares nuestros que oramos por ellos todos los días y le pedimos a Dios todos los días y llegamos a un punto en el que
decimos que vamos a renunciar porque no sabemos si Dios está trabajando o no. Hermano, tu obligación es compartir la palabra de Dios, porque en su momento, en su soberana voluntad, Dios va a hacer la obra. No es tu palabra la que convierte a las personas. No es ninguna de tus obras las que convierte a las personas. Es la exposición fiel del evangelio lo que lo hace. Olvidamos todo eso. Nosotros no somos perfectos, y si alguien es salvo, no es porque nosotros compartimos, sino porque el Espíritu es que está haciendo la obra en ellos. Hermanos, hay ateos que conocen la palabra y no tienen el Espíritu, condenados al infierno porque aunque tienen el conocimiento, no tienen la fe que se requiere para la salvación. Pero hay creyentes que tienen el Espíritu y no tienen el conocimiento. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero explicar? Que el Espíritu y la palabra de Dios tienen que ir de la mano. Hay iglesias todavía, estaba escuchando la Biblia el día de hoy, me voy a salir un poco de las notas, y Pablo escribe a los corintios y les dice, hablando de las lenguas y esto y lo otro, y Pablo les está explicando que las lenguas son lenguajes, que él tiene y hay personas, hermanos, que todavía en sus iglesias hablan en lenguas en un desorden, y no nos damos cuenta que la Biblia establece claramente de que para que haya lenguas debe haber un intérprete. Estas iglesias están viviendo en 2000 años atrás. Míralo de esa manera. Se han quedado rezagadas en el tiempo porque están pensando en hacer cosas que la iglesia primitiva estaba haciendo por falta de conocimiento, cuando nosotros ya tenemos la verdad inspirada de Dios, ya tenemos la verdad revelada de Dios. Hermanos, los enemigos de Dios son aquellos que se rehúsan a rendirse ante Él, incrédulos o falsamente llamados cristianos. La prueba de su no salvación es su estilo de vida, público o secreto, su avaricia y la rebelión en la que viven como si nunca hubieran conocido la verdad. Están condenados y están en camino a la condenación eterna. En segundo lugar, vemos que Dios no quiere que nadie perezca, y por ello es que nosotros debemos hacer el llamado al arrepentimiento a las gentes. Nosotros tenemos que levantarnos como Pedro lo hizo cuando estas personas se compungieron de corazón y decirles, vengan a Cristo. Él no los va a rechazar, vengan a Cristo. En tercer lugar, vamos a ver el resultado de presentar el verdadero evangelio. Muchas veces pecamos en contra de Dios y de los hombres porque nuestro evangelismo se basa en hablar solo en el amor de Dios. Dejamos de lado su justicia porque creemos que es lo correcto para no poner barreras en la gente. Lo he escuchado. Hay gente que dice, yo les digo que Cristo los ama porque si les hablo del juicio voy a poner una barrera en la gente. Le estás haciendo daño. Si de verdad amas a una persona, tienes que darle el evangelio completo. Tienes que hablar del amor de Dios, tienes que hablar de su justicia. Ahí, en las calles hay gentes causando disturbios ahora mismo, promoviendo causas satánicas por doquier, atacándose unos a otros sin darse cuenta que solamente son marionetas que están en camino de ser quemadas. Nosotros vemos esto y sabemos cuál es su destino. Muchas veces nos acercamos a ellos y les decimos solo la parte del amor de Dios. Y está bien, porque es la verdad, pero eso no debe ser el final de la conversación. Debemos advertir que hay un juicio que atender y que en el juicio van a ser encontrados culpables por la transgresión de Adán, y que no solo eso, la crucifixión de Cristo también va a testificar en su contra. Nuestra obligación es contar la historia completa. Imaginen el escenario: los ángeles, la creación, todas estas cosas que imaginen el escenario, el escenario del juicio. Estoy perdido aquí en las notas, pero ya me encontré. Los santos redimidos, la transgresión del acusado, todos estos testificando en contra del mismo, como abogado del imputado, solamente sus obras y la mitad del evangelio que le presentaste. Imagínate el juicio. Ese hombre se presenta al juzgado de Dios y solamente tiene sus obras y solamente tiene la mitad del evangelio que le presentaste. O más bien, el evangelio a la mitad que le presentaste. ¿Te imaginas este hombre llegando al tribunal de Dios pensando que porque Dios le amaba, él no tenía que cambiar su manera de vivir? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas llegando
viendo a tus familiares llegando al tribunal de Dios, pensando que no debía cambiar su manera de vivir porque Dios le amaba. Él será encontrado culpable, porque aunque supo intelectualmente que Dios le amó, en realidad nunca reconoció su pecaminosidad y por ende nunca se dio cuenta que necesitaba un Salvador. Jesucristo es el Salvador que la humanidad necesita, pero para que vengamos a Jesucristo, primero tenemos que reconocer nuestra pecaminosidad. No hay otra manera. Yo entiendo que a veces no queremos ofender o no queremos incomodar. No queremos hacer nada que cause división entre nosotros y los hombres, cuando sabemos perfectamente que estamos llamados a ser como Cristo y el mensaje de Cristo divide. Para eso nos enlistamos en esta guerra. No tenemos escapatoria. El mensaje del Evangelio debe ser predicado de una manera que atraviese los corazones, que penetre hasta lo profundo del alma, que exponga la naturaleza caída del hombre y una vez esta expuesta, el hombre decida venir a Cristo en busca de un Salvador. Así se presenta el Evangelio. Piensa al respecto de familiares nuestros que si murieran ahora mismo, lo siguiente que verían sería desgarrador, sería el infierno. Algunos de ellos incluso claman ser cristianos. Algunos de ellos incluso claman ser cristianos. Aman al mundo como el joven rico que no fue capaz de seguir a Jesús por el amor a las riquezas. Muchas personas que nosotros amamos, aman más al pecado que a Cristo. Y es nosotros los que estamos llamados a hablar de juicio para con ellos. Somos nosotros los que estamos llamados a presentar el Evangelio completo, porque número uno, si no lo hacemos, esa sangre va a pesar sobre nuestra cabeza. Y número dos, si no lo hacemos, existe la grandísima probabilidad de que estas personas gasten y inviertan. Y no digo gasten porque nunca se va a gastar el castigo que le espera a una persona que muere sin Cristo. Yo recuerdo que una de los más fuertes llamados, que fue cuando yo decidí que empecé a hablar con el pastor Alan y el pastor Jeff, que decidí empezar a estudiar la Biblia, fue cuando lastimosamente una de mis amigas fue brutalmente asesinada en Honduras a manos de las pandillas. Y eso fue como se me despertó algo dentro de mí. Yo dije, si yo hubiese hablado con ella del Evangelio, quizás yo no hubiese cambiado la situación en la que ella iba a pasar, pero quizás y solo quizás ella pudiera haber venido al conocimiento salvífico de Cristo. Yo no digo que ella está en el infierno, no, porque no lo sé. Yo no sé qué es lo que pasó. Lo que sí sé es que mi conciencia hubiese estado más tranquila si yo hubiese compartido el Evangelio con ella. Y es por esa razón que yo he decidido dedicar mi vida en servicio al Señor y compartir la palabra de Dios con todas las personas que pueda. En ningún momento Jonás comprometió ninguna de las verdades de Dios para ganarse a los hombres. ¿Recuerdan la historia? Jonás no quería ir a Nínive. Cuando él predicó esperando que el pueblo no se arrepintiera. Creo que había un problema político entre Nínive y el pueblo de Jonás. Jonás no quería que Nínive se arrepintiera porque tenía miedo que ellos atacaran a su gente. Creo que ese es más o menos el tono, el contexto de la historia. Pero lo que quiero decirles es que Jonás, incluso cuando él no quería que esta gente se arrepintiera, él fue y él predicó verdad. E incluso cuando Jonás no quería, la verdad que él expuso hizo que el corazón de los ninivitas cambiara. Dice que se convirtieron desde el rey hasta el último de los habitantes. Entonces no se trata de nosotros, no se trata de cómo nos veamos, se trata de la palabra que traemos. Recuerden, la palabra debe estar acompañada del Espíritu. Y si algún predicador osa predicar mientras haya contristado del Espíritu Santo, ruego a Dios que tenga misericordia de él y no lo avergüence en el púlpito. Personalmente no me gustaría presentarme a la guerra sin él que es la fuente de mi fortaleza y sabiduría. Veamos lo que pasa al final en versos 41 y 42 cuando la palabra es presentada en el poder del Espíritu. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El domingo después de la prédica me acerqué al pastor Alan y no sé si escuchaste, pero te dije gracias porque el Espíritu Santo lidió conmigo en la conversación, en la prédica. De verdad que me di cuenta que habían algunos hábitos algunas cosas que estaba haciendo sin darme cuenta. Y de verdad le agradecí porque sentí que el Espíritu Santo me redarguyó. Después de que salí de la iglesia, Jonathan me llamó y me dijo que había sentido ganas de bautizarse. Te felicito por ello. Y eso solo es la prueba, porque el hermano lo mencionó el domingo, el bautizo, la obediencia, todo eso solo es la prueba de que cuando la palabra se expone en el poder del Espíritu, algo va a cambiar en los corazones de nosotros. Y nosotros vamos a empezar a ser más obedientes y nosotros vamos a empezar a vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Cuando la palabra se expone en el poder del Espíritu, Nínive tiene que arrepentirse. Cuando el Evangelio se presenta fielmente, el Espíritu hará la obra en los corazones de aquellos que han escuchado el mensaje. Muchas veces no nos damos cuenta cuando testificamos a las personas y creemos que hicimos un mal trabajo por nuestras limitaciones como seres humanos. Debemos estar tranquilos si lo hemos hecho de una manera fiel, si sabemos que nuestra conciencia está tranquila con Dios, porque sabemos que su palabra y solo su palabra es la que transforma corazones, que solo su Espíritu tiene el poder de penetrar esa barrera que hay en los seres humanos que impide que estos busquen de Dios. Hermanos, el resultado de que el Evangelio se ponga fielmente es que las multitudes van a reconocer tu transgresión y van a tener que hacer caso a su corazón compungido y atender al llamado del Evangelio. Los enemigos de Dios son aquellos que se rehúsan a rendirse ante Él. Dios no quiere que nadie perezca. Jesucristo murió por nosotros. Él murió nuestra muerte, Él pagó nuestra deuda. Y cuando digo que pagó nuestra deuda, me refiero a la humanidad entera. Pero está en aquellos y cada uno, está en cada uno del que quiera tomar ese regalo que Él ya puso a disposición para nosotros. En tercer lugar, el resultado de presentar el Evangelio completo. Cuando digo el Evangelio completo, me refiero a la ley y a la gracia, a la ira de Dios y a su amor, a su paciencia, pero también a su severidad en el castigo. Cuando hacemos esto, vamos a ser respaldados por el Espíritu. En el momento que invitemos a las personas al arrepentimiento, nosotros no podemos llamar a las personas al arrepentimiento si no somos fieles a la palabra de Dios. Nosotros no podemos llamar a alguien al arrepentimiento si comprometemos piezas fundamentales del Evangelio. Debemos agarrarnos de la Escritura como si de la Escritura dependiera nuestra vida, porque les aseguro que así es. Oremos. Oh Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque oro y espero que tu mensaje trabaje en los corazones de la manera que trabajó en el mío. Dios, te pido que añadas a tu palabra las bendiciones que quieras añadir y te pido que lo hagas conforme al designio de tu voluntad. Padre bendito, oro por todos y cada uno de las personas que están aquí y te pido que bendiga sus pasos, que bendiga, Señor, la palabra que escucharon, que bendiga sus familias, Señor, y que bendigas todo lo que ellos hagan que sea conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Un aplauso para el hermano, por favor. Hizo un muy buen trabajo. Yo sé que realmente tocó mi corazón y yo sé que él ahorita está trabajando y lo que me encanta de ver jóvenes, aunque yo soy más joven, todavía jóvenes, ¿verdad? En el ministerio que están estudiando es que, you can only get better, ¿verdad? Siempre podemos crecer en la palabra y no solo el hermano, pero todos aquí también. Nunca debemos que vernos como atrasados de como fuimos un año atrás, ¿sí me entienden? Siempre crecer en la palabra, siempre buscar qué es lo que Dios quiere para mi vida y yo sé que Dios está usando a Patrick. Entonces, hermanos, gracias por venir, yo sé que fue una bendición. No se olviden de compartir el video también en línea. Alguien necesita que escuchar esto, alguien sí lo tiene que escuchar y tal vez es alguien que ustedes conocen.
Entonces, por favor, traten de hacer eso. A los únicos anuncios, hermanos, antes de irnos, es de la próxima semana, el 9 de septiembre, ya vamos a empezar Awanas. Ok, entonces si tienen niños, hijos, hijas, lo que sea, vamos a tener esas clases para los niños. Yo sé que va a ser una buena clase para ellos porque ellos también pueden aprender en cualquier edad. Vamos a empezar eso y también la conferencia, el servicio de damas también. Si quieren más información de eso, pueden preguntarle a mi esposa, la hermana María, ahí atrás. Ella tiene toda la información de eso, hermanos. Pero creo que no en otros anuncios, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Puestos de pie, por favor. Vamos a orar en esta noche. Señor, por tu palabra. Damos gracias porque eres un Dios que nos dices una palabra, Señor, que eres el Dios que nos dio su palabra, Señor. Y realmente cada vez que cada vez que lo leemos, cada vez que la estudiamos, cada vez que abrimos tu palabra, debemos que aprender algo, debemos que aplicar eso en nuestras vidas, Señor. Entonces pido, Señor, que en este momento que estés con nosotros, las personas que están viendo en línea también, que estés con nosotros, Señor. Que no seamos esos enemigos de ti, Señor. Aunque nosotros podemos ser salvos, nosotros sí podemos ser enemigos, hacer más daño al ministerio de ayudar. Pido que por favor que estés con cada persona que está viendo, tal vez no es salvo, que necesitaban que escuchar esto, Señor. Ayúdanos que seamos una iglesia que quiere servir y quiere seguir, quiere adorar y alabar a tu nombre y a tu palabra. Te queremos por todo y por todo lo que vas a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, están despedidos. Gracias por venir.